El tratado entero se conserva en el Codex Parisinus Latinum, número 14006. También hay una copia impresa del tratado en la colección de Johannes Rhenanus. La antigüedad del escrito, que se atribuye falsamente a Santo Tomás de Aquino, muerto en 1274, se puede determinar en cierto modo por el hecho de ser San Alberto Magno, 1193-1280, el autor más reciente citado en él. Las autoridades citadas en cualquier otro caso por doquier, en el siglo XV, Arnaldo de Villanova, muerto en 1313, y Raimundo Lulio, fallecido en 1315, no se mencionan en esta obra. Pero como Santo Tomás fue canonizado en 1323 y su fama alcanzó así una altura máxima, mereció la pena proceder a imputaciones a partir de esta época. Por consiguiente, si la época de la escritura del libro se situara en la primera mitad del siglo XIV, tal estimación podría encerrar grandes probabilidades de responder a lo cierto. El autor es con toda evidencia un clérigo que se sabe de memoria su Biblia. Todo su lenguaje está salpicado de citas de la Biblia, lo mismo que su espíritu está impregnado de filosofía alquimista. La alquimia es para él ni más ni menos que algo idéntico con la Sapientia Dei. La Sapientia Austri es la sabiduría del Espíritu Santo, según el lenguaje usado por los padres de la Iglesia. La Sapientia es, para nuestro autor, la Regina Austri, quae ab Oriente dicitur venice, ut aurora consurgens, la reina del viento del sur, de la que se dice que procede de Oriente, como la aurora naciente. Sin mencionar nuestro texto, el Rosarium Philosophorum cita lo siguiente: esta Sapientia es mi hija, por causa de la cual se ha dicho que la reina del sur ha venido de Oriente, como la aurora mal naciente, para ver, comprender u oír la sabiduría de Salomón, y le han sido dados poder, honor, fuerza y soberanía, y lleva la corona real de las 7 estrellas que despiden rayos, igual que una novia adornada para su esposo, y en sus vestiduras está escrito con letras de oro griegas, árabes y latinas: soy la hija única de los sabios, desconocida por completo para los necios. Es esta sin duda alguna una cita de la aurora consurgens. En el texto original son 12 las estrellas en lugar de 7. Las 7 se refieren con toda evidencia a las 7 estrellas que hay en la mano del símiles filios hominis apocalíptico. Las 7 estrellas representan en el Apocalipsis los 7 ángeles de las 7 comunidades y los 7 espíritus de Dios. El Sous Entendu, histórico de los 7, es la antiquísima sociedad de los 7 dioses, los cuales han pasado a los 7 metales de la alquimia. Han permanecido en esta sede hasta que los ha arrojado de ella la ciencia de los últimos 150 años. Todavía en tiempos de Paracelso, los dioses reinan en el mysterium de la prima materia como arcontes, puestos para desgracia de ellos y de nosotros. Como se ha mencionado, el texto original habla de 12 estrellas, que se refieren a los 12 apóstoles y a los 12 signos del zodíaco. La serpiente demonio agato de los camafeos gnósticos presenta también 12 o 7 rayos alrededor de la cabeza. En la segunda homilíada de San Clemente se indica que el número de apóstoles corresponde al de los 12 meses. En el sistema maniqueo, el Salvador construye una rueda de noria con 12 cangilones, el zodíaco, que sirve para la elevación de las almas. Esta rueda se halla en relación acorde con la rota, con el opus circulatorium de la alquimia, que persigue el mismo objeto, concretamente el de la sublimación,
Como dice Donne, la rueda de la creación tiene su principio en la materia prima, pasando los elementos simples, ampliando el concepto de la rota filosófica. Dice Ripley que la rueda tiene que girar por las 4 estaciones del año y las 4 regiones celestes, adquiriendo así relación este símbolo con el de la peregrinatio y la cuaternidad. La rueda se agranda y se convierte en la rueda solar, que gira por las regiones del cielo y se identifica así con el héroe o el dios del sol, que sufre la pasión de las difíciles obras y de la autocremación, como Hércules, o el apresamiento y despedazamiento por el principio maligno, como Osiris. Como es sabido, el carro de fuego en el que Elías viaja al cielo es un paralelismo con el carro de Helios. En consecuencia, el falso Aristóteles dice: coged la serpiente y ponedla en el carro de 4 ruedas, y haced que vuelva a la tierra tan a menudo como sea necesario, hasta que se hunda en las profundidades marinas y ya no se ve otra cosa que el mar muerto negrísimo. La imagen ofrecida aquí es sin duda de ninguna clase, la del sol que se pone en el mar. Pero el sol está reemplazado por la serpiente de Mercurio, o sea, por la sustancia que debe transmutarse. De hecho, Michael Mayer concibe el opus circulatorium como una imagen del curso aparente del sol. Mientras el héroe, como un gigante alegre, sube por el oriente y se hunde con rapidez en el ocaso, para regresar del oriente una y otra vez, produce estos caminos circulares y deja tales formas en la materia resplandeciente del mercurio, como en un espejo, para que la diligencia humana busque el oro, lo libre de impurezas, lo pruebe mediante el fuego y el agua y haga de él un servicio que agrade a los ojos de Dios el Creador. El círculo que el sol describe es la línea que vuelve a sí misma, en cierto modo la serpiente que se muerde la cola, la cual permite reconocer a Dios. Esto sería la arcilla resplandeciente que mediante el disco rota y la mano del alfarero máximo y todopoderoso recibe forma, y es esa sustancia terrena en la que se reunirían y quedarían presos los rayos del sol. Esta sustancia es el oro. En su tratado Introitus apertus ad occlusum regis palatium, Filaleteo difiere de la opinión de Meyer. Está contenido en nuestro mercurio, un azufre ígneo y respectivamente un sulfureus ignis. Este fuego es una simiente espiritual que nuestra Virgen ha atesorado en ella, porque la virginidad sin mancilla puede permitir el amor espiritual, según el autor del secreto hermético y según la experiencia misma. Téngase en cuenta que esta Virgen, en su condición de intermerata inmaculada, es una clara analogía de la Virgen María, que concibe por efecto de una simiente que no es quizás el Espíritu Santo, sino un fuego sulfuroso, es decir, un ignis gennalis, fuego del infierno. La Virgen es Mercurio, el cual sin embargo es hermafrodita, a consecuencia de la presencia del azufre, activo masculinamente. El azufre es el aurum volatile, un oro espiritual, el aurum non burgi del Rosarium Philosophorum, y al mismo tiempo el primum novens quod rotam verti accenge vertit in girum, que gira la rueda y el eje en círculo. Laurencio Ventura no puede por menos que relacionar la rueda con la visión de Ezequiel. Hablando de la lápiz, dice que Ezequiel vio, en figura de esta, la rueda y el espíritu de la vida, que estaba en medio de las ruedas, y que por tal razón este mysterium ha sido llamado Deus terrestris por algunos. Al parecer este pensamiento no es una imaginación de Ventura, sino, según indica, una cita extraída del Lilium, una fuente inaccesible para mí, que en cualquier caso se remonta al siglo
XIV, si no es aún más antigua. La idea del opus circulante y respectivamente de la sustancia arcana giratoria viene expresada ya en el antiguo tratado de Comario como el misterio del torbellino, a imagen de la rueda. Posiblemente esté relacionado con esto el logion místico de Zósimo. ¿Y qué significa esto? ¿La naturaleza que vence a las naturalezas y se termina y se torna como un torbellino? La sustancia de transmutación es precisamente una analogía del orbe giratorio del macrocosmos y respectivamente una imagen reflejada del mismo, impresa en lo más recóndito de la materia. Desde el punto de vista psicológico se trata de algo así como un reflejo del mundo que gira en el inconsciente, una imago mundi proyectada por el alquimista en su prima materia. Cierto que esta interpretación es unilateral en cuanto que la idea de la sustancia arcana encierra también la de un arquetipo que tiene su expresión más simple en la idea de la chispa anímica y la monada. La personificación de la sapientia en el libro de la sabiduría fue claramente el motivo para la identificación de la misma con la Regina Austri. Aparece en la alquimia como Sapientia Dei. Y para los padres de la Iglesia, el viento del sur es una alegoría del Espíritu Santo, posiblemente a causa de la sequedad y el calor de este viento. Por esta razón el proceso de sublimación recibe en la alquimia árabe el nombre de gran viento del sur, refiriéndose con ello al calentamiento de la retorta y su contenido. El Espíritu Santo es de fuego y produce la exaltación. El equivalente del Espíritu Santo, si está permitido expresarlo así, es el fuego secreto, el Spiritus Ignius, que hay en Mercurio, cuyos contrastes consisten en un agens, precisamente el fuego, y un patiens, el mercurio. Abul Qasim, al denominar gran viento del sur, al fuego que sirve para calentar, concuerda con la antiquísima opinión griega respecto a Hermes como dios de los vientos. Me he detenido un poco más en el comienzo de la aurora, porque es un ejemplo adecuado de la naturaleza del texto entero, no solo en el aspecto del lenguaje, sino también en consideración al contenido, ya que la Aurora 1 se publicará más tarde como ejemplo de un texto alquimista religioso. Quiero llamar la atención brevemente sobre algunos paralelismos entre Cristo y la lápiz. En el capítulo 2 de Aurora 1 se dice que la ciencia es un don, un sacramento de Dios y una cosa divina que los sabios velaron mediante imágenes, de lo que se deduce que el opus alchemicum se puede considerar a la misma altura del opus divinum de la misa. En su capítulo 6, la Aurora 1, describe la piedra con las palabras del Cantar de los Cantares, Talis erit mihi, y del Salmo 44, Ipsum videte, speciosum forma prae filis hominum sius pulchitudine sol et luna mirantur. Tal será mi hijo dilecto. Ved qué hermosa es su figura delante de todos los hijos de los hombres, una belleza que admiran el sol y la luna. El Filius Philosophorum es comparado aquí con el esposo del Cantar de los Cantares, interpretado como Cristo, según se sabe en la parábola secunda de Diluvio Aquarum et Morte. Se dice, entonces se cumplirá el tiempo en que Dios enviará a su Hijo, al que ha hecho heredero de todo, a través del cual ha hecho también el mundo, y al que dijo una vez, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado, a quien también ofrecieron 3 valiosos dones los magos de Oriente. También es aquí Cristo un paralelo de la lápiz. En la cuarta parábola, Aurora 1, capítulo 9, se establece asimismo un paralelismo con la Trinidad, como el Padre, así el Hijo y así también el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, a saber, cuerpo, espíritu y alma, pues toda la perfección reposa en el número 3, es decir, medida, número y peso.
En la sexta parábola de Aurora 1, capítulo 9, se dice: En la turba está escrito: la tierra sostiene todo, pues es pesada, porque constituye el fundamento del cielo entero, porque apareció seca en la separación de los elementos. Se abrió un camino en el mar Rojo, sin obstáculos, ya que este mar grande y extenso conmovió las rocas y fluyeron al exterior las aguas metálicas. Entonces desaparecieron en la tierra seca los ríos, que son alegría de la ciudad de Dios. Cuando los mortales hayan alcanzado la inmortalidad y lo viviente que se pudre, la incorruptibilidad, entonces se cumplirá realmente la palabra. La muerte ha sido devorada por la victoria. Oh muerte, ¿dónde está ahora tu victoria? Donde tu pecado era poderoso, es más poderosa aún la gracia. Pues igual que todos morimos en Adán, todos volveremos a vivir en Cristo. Cierto que la muerte ha venido por un hombre, pero también ha venido por medio de él Jesús, la resurrección de los muertos. Porque el primer Adán y sus hijos han surgido de elementos perecederos, lo compuesto tuvo necesariamente que descomponerse de nuevo. Pero en cambio el segundo, Adán, que es llamado el hombre filosofal, surgió de elementos puros y por ello entró en la eternidad. Conviene saber que lo integrado por sustancia pura y simple permanece indestructible por toda la eternidad. Así como también dice Señor, existe solo un único que jamás muere, ya que seguirá viviendo en aumento persistente cuando se glorifique el cuerpo en la resurrección de los muertos el día del juicio final. Por ello, la fe da testimonio también de la resurrección de la carne y de la vida eterna después de la muerte. Entonces el segundo Adán dirá al primer Adán y a los hijos de éste: Acercaos, benditos de mi Padre, y recibid en herencia el reino eterno que os ha sido preparado desde el comienzo de la obra. Comed mi pan y bebed el vino que he mezclado para vosotros, pues todo esto está preparado para vosotros. El que tiene oídos para oír, oye lo que el espíritu de la enseñanza dice del Adán terreno y del Adán celestial, a los hijos de la ciencia, a los que los filósofos aluden con las palabras siguientes: si consigues alcanzar agua de la tierra, aire del agua y fuego del aire y tierra del fuego, entonces poseerás nuestro arte por entero y perfecto, etc. De interés especial en este pasaje es el paralelismo de la lápiz o del aqua sapientum con el segundo Adán, quien mediante una cita que Señor hace de Hermes, une a Cristo con la doctrina del antropos de la alquimia. Cristo es aquí idéntico con el Homo philosophicus, el microcosmos, que es simultáneamente el uno que no muere y da vida a todo lo muerto. El Homo philosophicus tiene un doble sentido en apariencia. Por un lado, significa el uno, concretamente la tintura o el elixir vitae. Por otro, sin embargo, el hombre inmortal idéntico con el antropos, o al menos puesto en relación con éste. En la obra de Paracelso nos encontramos con un desarrollo ulterior de la doctrina. La Aurora avanza en este sentido, ofreciendo en la séptima parábola una confabulatio dilecticum dilecta, a saber, la plática amorosa de Cristo con su Iglesia, Biblia de Lutero, y terminando con las palabras: ved cuán bueno y agradable es vivir dos en uno. Por ello nos construiremos 3 cabañas, una para ti, la segunda para mí y la tercera para nuestros hijos, pues es difícil que se rompa una cuerda triple. El autor relaciona estas 3 cabañas con el Diver Trium Verborum de Cálid, las 3 palabras en la que está escondida toda la ciencia, serían transmitidas a los piadosos, es decir, a los pobres, desde el primer hombre hasta el último. Las 3 palabras son: durante 3 meses el agua riega al feto en el vientre de la madre, durante 3 meses le calienta el aire y durante el mismo tiempo le guarda el fuego. Y esta palabra añade Khalid, y esta doctrina y la meta oscura están abiertas de manera que sea la verdad. Aunque las 3 cabañas, con arreglo al texto precedente, están previstas para el Soponsus Christus,
y como muy bien podemos presumir para la Sapientia como Sponsa en la Sapientia, la que toma al final la palabra y ofrece 2 de las cabañas al adepto y al filósofo, los hijos de la sabiduría, cierto que la cuerda triple apunta al principio a la unión íntima de la Sapientia y sus adeptos, pero como explica la mención de las tríadas verba de Cálid, es también el proceso dividido en 3, el que fusiona de una forma imperecedera el corpus, ánima y espíritus de la sustancia de transmutación. Lo cohesionado, es decir, la unión en el sentido químico, es el resultado del opus, concretamente el filius philosophorum o lapis, es una forma comparable al corpus mysticum de la Iglesia. Cristo es la vid, el conjunto, mientras que los discípulos son los sarmientos, las partes. Realmente se tiene la impresión de que este autor anónimo del tratado mete las sagradas escrituras dentro de la alquimia, cosa que se le ha reprochado y no sin razón. Resulta sorprendente comprobar en qué forma tergiversa monstruosamente las interpretaciones con su mejor voluntad, sin tener la mínima idea de lo que hacía. Según he mostrado en mi Paracélsica, observamos una conducta similar en el caso de Paracelso, aproximadamente 2 siglos más moderno, así como también el autor del Aquarium Sapientum. Nuestro autor tiene un conocimiento tal de la Biblia Vulgata que se le ha de suponer un clérigo. Tenemos a este respecto el testimonio del humanista Patricio, según el cual la filosofía hermética no era considerada en modo alguno opuesta al cristianismo eclesial. Al contrario, se veía en ello un apoyo de la fe cristiana. Así, Patricio, en el prólogo a su libro, dirigió al Papa Gregorio XIV el ruego de que le permitiera poner a Hermes en lugar de Aristóteles. El texto de la Aurora reviste interés histórico, en cuanto que posiblemente tenga más de 2 siglos de antigüedad que la obra de Conrad y Bohme. Es curioso que el primer libro de Bohme se titule Aurora o el crepúsculo matutino. Quizá conociera Bohme la Aurora Consurgens, al menos en lo que el título se refiere. F. Melchor Sibinense y la paráfrasis alquimista de la misa. La fuente siguiente de la identidad de la lápiz con Cristo es un interesante documento de comienzos del siglo XVI. Como atestigua su título, fue dirigido a Ladislao, rey de Hungría y Bohemia. El autor, llamado Nicolás Melchor von Hermannstadt, ha representado en forma de misa el proceso alquimista. La base de la obra es la disolución de los cuerpos. Señor, fuente de todo bien, inspirador del arte sagrado, de quien emana todo bien para tus fieles, ten piedad. Cristo, Salvador, piedra santificada, del conocimiento del arte, que has encendido la luz de la ciencia para la salvación del mundo, para el aniquilamiento de los turcos, ten piedad. Señor, fuego divino, asiste a nuestros corazones para que en alabanza tuya podamos extender en la misma forma los sacramentos del arte, ten piedad. Simple invocación. El pensamiento fundamental es que el famulus tuus NN pueda practicar el sagrado arte de la alquimia para honra de Dios y propagación de la fe cristiana. Epístola. Simple invocación. Gradual, por lo general, canto coral de versos de los salmos, que antiguamente se cantaban los escalones del ambón. Levántate viento del norte y acude viento del sur. Sopla en mis jardines para que broten en ellos aromas perfumados. Desciende como lluvia sobre un vellón y gotea sobre la tierra como un chubasco. Aleluya, oh bienaventurado creador de la tierra. Más blanco que la nieve, más dulce que la dulzura, oloroso como bálsamo desde el fondo del recipiente. Oh medicina salvadora de los hombres, que curas cualquier debilidad del cuerpo. Oh fuente elevada de la que brota la verdadera agua de la vida en el jardín de tus fieles. Al Evangelio sigue un Ave
Praeclara. Quiero destacar de esto solo unos cuantos puntos esenciales. Lo restante figura en las notas al pie de página. Después de la lectura del Evangelio donde sigue el credo, Melchor pone un ave, pero no un ave María, sino un ave praeclara, que el autor no hace sino mencionar únicamente sin ofrecer continuación alguna. El ave praeclara es el comienzo de un himno a María que se atribuye a diversos autores, entre ellos a San Alberto Magno, cuya posible paternidad en este sentido tendría que ser particularmente interesante para un alquimista. Remy de Gourmont cita la leyenda siguiente extraída de Osnabrücker Register von Sankt Manen. A San Alberto se le apareció en sueños una virgen con vestiduras reales, reprochándole no haber expresado agradecimiento suficiente por las bondades de la Virgen María. San Alberto compuso el ave praeclara basándose en este sueño. Él mismo está lleno de alusiones seductoras para un alquimista. Mientras Melchor no aclara en el texto si praeclara se refiere o no a la aqua vitae precedente, no existe duda alguna, sin embargo, de que praeclara se refiere no solo a la Virgen, sino que está pensada como un himno a María. Concretamente prosigue: que sea cantada el ave praeclara que debería ser llamada testamento del arte, pues el arte químico entero está oculto figuradamente en él, y bendito el que entienda esta secuencia. Lo que se quiere decir con la palabra secuencia es un himno a María, y es probable ciertamente que sea el arriba mencionado, según se desprende del siguiente texto de Melchor. La Virgen es identificada con el arcano del arte, posiblemente apoyándose en el testamento de Raimundo Lulio, que gozaba de autoridad máxima. Una idea similar la encontramos en el Tratado de Comario, donde se dice: Ostanes y sus compañeros hablaron así a Cleopatra. Está escondido en ti todo lo terrible y asombroso misterio. Acto seguido, Melchor ofrece una paráfrasis alquimista del himno María. Salve, oh hermosa luz del cielo, luz resplandeciente del mundo. Te unes aquí con la luna, se hace la unión de Marte y la conjuntio de Mercurio. Sobre todo de estos tres, nace en el lecho del río el fuerte gigante. Mediante el magisterio del arte, el gigante al que buscan 1000 veces después de que estos tres se han disuelto a sí mismos, no en agua de lluvia, sino en agua mercurial, en esta nuestra goma bendita, que se disuelve por sí misma y a la que los filósofos han dado el nombre de esperma. Ahora él busca unirse con rapidez, prometerse con la novia virgen y fecundar a ésta en el baño de un fuego moderado. Pero la doncella no se queda embarazada enseguida, sino es besada en abrazo frecuente. Entonces concibe en su seno y así se forma el embrión que traerá felicidad, y esto corresponde al orden natural. Luego aparece en el fondo de la vasija el fuerte etíope, quemado, calcinado, sin color y totalmente muerto y sin vida. Suplica ser enterrado, regado con su humedad y calcinado lentamente, hasta que surja en figura resplandeciente del intenso fuego. Mira esa maravillosa reconstrucción o renovación del etíope.